Bienvenidos a la Universidad de Antioquia, un espacio para la libertad. Dentro de esa libertad, como dice Kant, poder permitirle a los demás que piensen y que generen su propia conciencia. Y para ello tenemos que entrar al debate de las ideas, que es lo que hacemos en la universidad. Aquí hay un tema que nos gusta mucho entrar en controversia, lo que significan las competencias para nosotros en este día especial para ello. Es un tema que hemos trabajado algo dentro de la universidad y por fuera de ella. La primera vez que yo escuché la palabra competencia fue ya hace mucho tiempo, cuando estaba en mi licenciatura de Español y Literatura aquí en la Universidad de Antioquia. Yo soy egresada de la universidad, tengo ese privilegio. Fue clase de lingüística cuando nos enseñaron a Chomsky, y él desde la lingüística decía que la competencia era el conocimiento que un hablante oyente ideal tenía de la lengua, y la actuación era cuando ese oyente hablante ideal hablaba. Es la dicotomía entre la lengua y el habla. Por mucho tiempo eso fue una idea aceptada por los lingüistas, mas no así por las personas que hablaban de competencias comunicativas. Empezaron a generar un debate de frontera por allá en los años 80, donde se empezó a trabajar la comunicación. O sea, ese oyente hablante ideal no estaba encerrado en su intelectualidad y en sus pensamientos, sino que tenía que hablar en un contexto, con una ideología, con unos debates de unos lenguajes situados. Entonces empezó a cambiar un poco ese concepto de competencia y actuación. En la historia del concepto, entonces, vamos a la psicología con la psicología de las facultades, donde entra otra dicotomía: el desarrollo de la inteligencia y el desempeño. Yo creo que ahí, con el concepto que empieza a entrar de desempeño, es donde nosotros, como idealistas, si estamos en la universidad, somos personas que buscamos unos ideales, somos intelectuales. Entonces, con ese concepto de desempeño no está oculto para nosotros que hay una gran discusión, porque ese concepto lo cogen todas las empresas o algunas empresas, para no ser tan radicales en estos tiempos, y mirar cómo trabajan las personas, cómo se desempeñan, y como correlato cuál es su eficiencia y cuál es su eficacia. Entonces se empieza a hablar del capital humano. Entonces empieza a haber como una especie de distorsión de lo que nosotros, una parte, no todos, entendemos por lo social y el trabajo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Entonces uno va a la historia de la palabra y se encuentra que por allá en el siglo XVIII, la primera vez que se usó competencia como en nuestras profesiones, en el derecho, se empezó a hablar de la competencia que tenía un juez para algo o un abogado para hacer algo en su trabajo, si era competente o no para poder defender a alguien, para poder acusar a alguien, para poder juzgar a alguien. Entonces ahí es otro proceso, otro camino que se bifurca, como diría Borges. Ahí la educación
la profesionalización empieza a usar ese concepto en su desempeño. Pero, por fortuna, llega Gardner a explicarnos lo que pueden ser las inteligencias múltiples y empieza a decir que la inteligencia es la capacidad que nosotros tenemos o que alguien tiene para solucionar un problema, y todos no debemos tener las mismas formas de solucionar problemas, ni en todos los campos del conocimiento. No solamente debemos enseñar español y matemáticas a los niños, se pueden enseñar muchas otras cosas, las artes, el deporte, y pueden ser excelentes en ello. Nosotros tenemos ciclistas importantes en todo el mundo. Acabó Nairo de ganar su Vuelta a España y no creo que sea matemático, y seguramente ella tampoco tiene problemas en contar el dinero. Y es feliz, hace lo que le gusta, lo hace muy bien y no se sacrifica. Los ciclistas no se sacrifican, para ellos eso es un placer porque les gusta hacerlo y es de admirarlo. Es su condición física y su condición humana y la capacidad de perseverar. Entonces ahí en eso que nos está enseñando Gardner, empezamos nosotros a trabajar en esas competencias, cómo llegan a la universidad y cómo la universidad va a establecer ese diálogo con ese concepto de competencias. Nosotros sabemos que desde hace 20 años la Universidad de Antioquia tiene en su misión la producción de conocimiento, o sea, la investigación. Y desde el Estatuto General, la investigación atraviesa la docencia y la extensión. Es un postulado que tiene. Hoy en el nuevo plan de desarrollo eso se está discutiendo fuertemente, para mirar si sí o si no. O sea, tenemos que estar alertas en eso. Entonces la pregunta de nosotros en la Facultad de Educación, como maestros y maestras que somos, es precisamente qué vamos a hacer con esas competencias, porque la última norma nos obliga a que los currículos estén demarcadas esas competencias, y además dice cuáles. No es un tema nuevo en la universidad ni en la facultad, se ha discutido, se ha debatido, y como la investigación es nuestro eje central, se ha acuñado en la educación en general el concepto de una competencia es un saber hacer en contexto, que lo dice el ICFES. Y entonces uno dice, pues bueno, esa persona que fue capaz de decir eso tan sintético y resumiendo toda la historia del concepto con 4 palabras, pues es un esfuerzo inmensamente grande. Un saber, listo, un saber, desde Chomsky se dice que hay que tener un saber. El problema del hacer, bueno, hay que aprender a hacer cosas, claro que sí, y si es en contexto, muy bien, muy bien. Pero ahí hace falta algo, y es ese saber que sé, ¿cierto? Y ese saber que sé lo que me coloca a mí, en qué circunstancias me coloca a mí, porque nosotros no trabajamos las competencias laborales del SENA, por ejemplo, ni lo hacemos, ni lo queremos hacer, y bueno, toda la resistencia que pueda haber con eso. El asunto claro es entonces que si la Universidad de Antioquia tiene como misión producir conocimiento, el conocimiento se produce metódicamente. El arte también. En el arte el método se llama estilo y es aún más difícil porque hay que, como dice García Márquez, leerlos a todos y no parecerse a ninguno, construir su propio estilo. Como un investigador debe tener su propio método, ¿cierto? Todos hemos ido a clase de metodología de la investigación y pues no sé si ustedes, pues, pero al menos yo jamás produje nada nuevo en clase de metodología de la investigación. Entonces ahí hay un problema, ¿cierto? Y sacamos 5, pues yo nunca saqué 5, pero sí era buena estudiante. Pero mucha gente lo hace muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo vamos a transferir esa historia de esa epistemología de las ciencias, esa filología de las ciencias, esa metodología de las ciencias
cómo la didáctica, que es lo que nos llama la atención hoy, puede traducir esas ciencias, esas artes, esas técnicas y esa tecnología para construir un conocimiento científico o para hacer innovaciones científicas. ¿Qué le corresponde a la universidad? En los últimos tiempos está acuñado el concepto de competencias científicas y competencias en investigación, que creo que es el que nos puede traer a una comunicación y a unos acuerdos para mirar cómo eso puede irregarse por todo el currículo. No es otra cosa que lo que Kant nos enseñó desde el principio, que es precisamente dejar pensar a los demás, que los estudiantes piensen por su propia cuenta, nosotros como profesores incitarlos a ese pensamiento y dejarlos pensar y hacer sus propias propuestas y estar ahí al acecho para mirar qué es lo que ellos hacen con nuestras provocaciones. Quiero decir entonces que nosotros en todas las clases debemos discutir sobre eso que estamos enseñando, pero cómo se ha construido a sí mismo, cómo las ciencias se han construido a sí mismas, y eso la didáctica lo puede traducir en competencias científicas en educación, o cómo el conocimiento en la historia ha construido sus formas, sus procedimientos. Eso se llaman competencias investigativas en educación superior. Entonces, esa es la invitación. Cómo la didáctica traduce el método de las ciencias para ser enseñado, no el resultado de las ciencias propiamente dichos. Los resultados de las ciencias están en internet, ahí están y todos los podemos ver en las revistas, son los sistemas de información documental y muchos de ellos son libres. Se ha hecho libre el conocimiento en el mundo, todos podemos acceder a él. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un profesor y un estudiante? No puede ser la cantidad de conocimiento que el profesor ya se sabía, sino qué ha hecho el profesor con ese conocimiento, cómo lo ha debatido, cómo lo ha discutido, cómo ha hecho que ese conocimiento pueda estar en las fronteras del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es precisamente que si yo estoy en clases de literatura, por ejemplo, el método de la hermenéutica nos debe atravesar y los estudiantes deben tener la conciencia que con hermenéutica y otros métodos se pueden construir textos nuevos. Entonces, ¿cómo lo han hecho los otros escritores que han leído? Nietzsche decía que los únicos buenos lectores son los escritores, porque leen con una intencionalidad de escribir un texto. Entonces ahí hay unas competencias básicas, hay que comprender, pero ya Gadamer nos decía que para comprender hay que interpretar. ¿Y qué es la interpretación? ¿Qué es la comprensión? ¿Qué es el análisis? ¿Cuáles son mis prejuicios? Ahí hay un proceder. No es para que lo sigamos igual, sino para mirar dónde lo vamos a hacer distintos para poder ser distintos, porque eso es la vida. En la adolescencia nadie quiere ser igual a otro, ni a los papás, ni a los mamás, ni a los maestros. Entonces ahí tiene un sentido para buscar su proyecto de vida, ¿cierto? Como decía Heidegger, nosotros nos tenemos que entretener haciendo una cosa mientras nos morimos. Eso es un proyecto, entretenernos y ya en la vida y disfrutarla y pasarla rico, pero descubrir a tempranas edades qué es lo que realmente nos gusta y si no nos gusta, pues cambiar. Lo mismo sucede cuando estamos enseñando ciencias naturales. Todos sabemos que las ciencias naturales se construyen con un método inductivo. Entonces, ¿cuáles son las competencias de la inducción? Yo me acuerdo mucho cuando a mí me empezaron a mostrar en un microscopio un insecto, y yo miraba por el microscopio y no lo veía, hasta que el profesor me dijo dónde estaba, qué tenía y qué hacía el insecto ahí, y ya lo vi. O sea, le educan a uno el ojo. El problema es que yo no puedo seguir viendo los mismos insectos transportados en otros lados, sino que hay que estudiarlos y mirarlos. Entonces, tener la conciencia, el método deductivo, el de las matemáticas, el de los lenguajes, cómo se ha construido, cómo funciona, y la didáctica, cómo lo traduce en estrategias didácticas para que los estudiantes rápidamente puedan acercarse a ese saber, lo puedan incorporar, lo puedan aprender, lo puedan criticar y lo puedan mejorar, si es su deseo.
Y si no les gusta, pues que cambien rápidamente a otro método, hasta que no les guste ninguno, que es la idea, y construyan su propio método para producir ciencia, producir innovación, hacer estrategias didácticas innovadoras, diseñar otro tipo de currículos, que es lo que a nosotros nos viene a bien. Pero realmente pues esta semana tenemos que ser mucho más trascendentales que pensar en los métodos de las ciencias y cómo enseñarlos, porque al fin de cuentas el propósito de nosotros como educadores es formar, como dice la Constitución Nacional en su primer artículo, hombres dignos y algo que no se ha visto últimamente, solidarios. Muchas gracias, muy amables.